personaje de la historia universal en la segunda mitad del siglo XX del que se habla mucho menos de lo que se debiera. Y hay un hecho mucho más significativo de lo que muchos quieren admitir. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba literalmente perdida. La crisis económica era pavorosa. Y con la crisis económica, una crisis política enorme, porque muchos países enloquecidos, o mucha gente en muchos países enloquecida, quería unirse con Stalin e implantar el comunismo en toda Europa. Hasta que apareció un hombre del que vamos a hablar, Marshall. Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos, un hombre tan significativo que diseñó lo que se ha llamado en el mundo el Plan Marshall, que quedó plasmado en un discurso que dio en Harvard, en la Universidad de Harvard, el 5 de junio de 1947. Pero en un día como hoy, en marzo del 48, el Plan Marshall entró a funcionar. Y entró a funcionar en todos los países, inclusive en los más reticentes y los que mostraban menos simpatía por los Estados Unidos, que habían salvado a Europa de una hecatombe. Pero esa hecatombe ahora simplemente iba a cambiar de signo. Es decir, que se habían salvado de Hitler, pero iban a caer en manos de Stalin. ¿Qué sería peor? Muy difícil medirlo. Muy difícil medirlo. Gran parte de Europa quedó en manos de Stalin. Vino la Segunda Guerra Fría, pero otra parte de Europa se salvó. Y se salvó gracias al Plan Marshall. Fue una inversión gigantesca de los Estados Unidos. Pero no fue repartiendo dinero, como se le reparte maíz a las gallinitas hambrientas. No. Fue manejando la economía como se debe manejar. El ministro de Hacienda de la Gran Bretaña dijo que el discurso de Marshall era el discurso más importante que se había pronunciado en la historia humana. Y eso pues que conocemos discursos elocuentísimos y discursos fantásticos, inclusive discursos pronunciados en los Estados Unidos como el de Gettysburg de parte de Abraham Lincoln. Pero lo cierto es que Marshall hizo su tarea, que los Estados Unidos inmediatamente la aplicaron, que vinieron inversiones gigantescas, pero para producir, no para repartir riquezas, sino para producir. Y Europa estuvo en condiciones de exportar y se activó el aparato económico de los grandes países europeos y vinieron después como consecuencia los llamados 30 felices, los años más largos de bonanza económica que se han conocido en la historia de Europa. Todo eso, ¿nacido de qué? Del Plan Marshall, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que desde 1947, con un discurso memorable en Harvard, dijo: a Europa hay que salvarla. Porque salvándose a Europa, se salva el gran socio económico de los Estados Unidos. De manera que era con interés también, con interés manifiesto de parte de la economía de los Estados Unidos, como realmente ocurrió. El resurgimiento de la economía europea, especialmente de Francia y de Inglaterra, a lo que había que sumarle después, de buen o mal grado, con ganas o sin ganas, a Alemania, sí señor, la gran derrotada en la Guerra Mundial, no había que postergarla. Alemania era demasiado importante dentro del conjunto de Europa para dejarla por fuera. Y finalmente, Alemania, si bien no participó inicialmente en el plan de recuperación de Europa, que así se llamó, lo relativo o la ejecución, el desarrollo del Plan Marshall, después fue incorporado plenamente y eso salvó a Europa, salvó al mundo y eso permitió que aún desde los confines de la Guerra Fría el mundo tuviera una etapa de desarrollo económico nunca visto. Y eso se le debió a un hombre que las nuevas generaciones conocen muy poco y con las que las viejas generaciones no han sido suficientemente justas. Marshall, el gran secretario de los Estados Unidos, que lanzó en un discurso universitario un plan que salvaría la economía del mundo. Necesitamos varios Marshall en estos momentos de crisis.